Ahí abajo. Cuando oyó la voz que lo llamaba de ese modo, estaba en la puerta de su garita, con una bandera recogida en su corto palo en la mano. Habida cuenta de la naturaleza del terreno, era de suponer que él no tendría ninguna duda sobre el lugar del que procedía la voz. Pero en vez de mirar hacia arriba, a donde yo me encontraba, en lo alto de la escarpada ladera que casi caía en vertical sobre su cabeza, miró a uno y a otro lado y vía abajo. Había algo peculiar en la forma en que lo hizo, aunque no sabría explicar el qué. No obstante, sé que era lo bastante peculiar para llamarme la atención, por mucho que lo viese escorzado y ensombrecido, en lo hondo de la profunda zanja, y yo estuviera tan por encima de él, y me diese tan de lleno el resplandor de la airada puesta de sol, que me había tenido que cubrir los ojos con la mano para poder verle. Ahí abajo. De mirar por la vía pasó a volverse de nuevo a uno y otro lado, y luego ya levantó la vista y me divisó en lo alto. ¿Hay algún sendero por el que pueda bajar a hablar con usted? Me observó sin responder, y yo también lo observé sin precipitarme e insistirle repitiendo la pregunta, que tampoco era tan importante. Justo entonces hubo una leve vibración en la tierra y el aire, que rápidamente cambió a una violenta pulsación y a un torrente que se avecinaba, que hizo que me echase atrás como si tuviera suficiente fuerza para tirarme. Después de que me sobrepasara el humo que me llegó de ese tren rápido y se fuese disolviendo por el paisaje, volví a mirar abajo y lo vi plegando la bandera que había mostrado mientras pasaba el tren. Le repetí la pregunta. Tras una pausa, durante la que pareció contemplarme atenta y fijamente, señaló con la bandera enrollada a un punto a mi altura, a unos 200 o 300 metros de distancia. Le grité «¡Vale!» y me dirigí hacia ese lugar. Una vez allí, a fuerza de mucho buscar a mi alrededor, encontré un escabroso sendero en zigzag que bajaba y lo tomé. La zanja era muy profunda y mucho más abrupta de lo normal. La habían abierto en piedra porosa que se iba volviendo más húmeda según descendía. Por esas razones se me hizo el camino lo bastante largo para que me diese tiempo a recordar el curioso aire de renuencia o coacción con el que él me había indicado el sendero. Cuando llegué lo suficientemente abajo de esa pendiente zigzagueante para poder verle de nuevo, observé que estaba entre los raíles mirando en la dirección por la que acababa de pasar el tren, en una pose como si esperara a que yo apareciese. Tenía la mano izquierda en la barbilla y la derecha cruzándole el pecho en el hombro izquierdo. Parecía una actitud tan expectante y vigilante que, sorprendido, me detuve un momento. Seguí bajando y al llegar a la vía férrea y acercarme a él, me percaté de que era un hombre cetrino, de pelo oscuro, barba negra y cejas bastante pobladas. Trabajaba en el lugar más solitario y sombrío en el que jamás hubiera estado yo. A cada lado había una pared de piedra recortada y empapada, que excluía toda vista salvo una pequeña franja de cielo. La perspectiva en una dirección solo era una prolongación sinuosa de esa enorme mazmorra. La perspectiva más corta de la otra terminaba en una lúgubre luz roja, y en la entrada aún más lúgubre de un negro túnel, cuya sólida arquitectura tenía un aire vasto, deprimente e intimidatorio. Tan poca luz del sol conseguía llegar a ese lugar que lo dominaba un nauseabundo olor a tierra, y lo recorría un viento tan frío que me quedé helado como si ya no estuviese en el mundo normal. Antes de que se moviera, yo ya me había acercado tanto a él que podría haberlo tocado. Sin dejar de mirarme a los ojos ni siquiera entonces, dio un paso atrás y levantó la mano. Dije que el suyo era un puesto muy solitario y por eso me había llamado la atención al verlo desde allá arriba. Añadí que me imaginaba que tener un visitante sería algo muy poco frecuente y esperaba que fuese bien recibido. En cuanto a mí, solo era alguien que se había pasado toda la vida confinado en espacios muy limitados y ahora que por fin era libre, se me había despertado el interés por esas grandes obras de ingeniería. Eso es lo que quería expresarle, pero no estoy nada seguro de los términos que empleé para hacerlo, pues además de que no se me da bien empezar una conversación, había algo en ese hombre que me intimidaba. Dirigió una mirada muy curiosa hacia la luz roja de cerca de la entrada del túnel y después de observarla como si le faltase algo, me volvió a mirar. Esa luz roja era parte de su cometido, ¿no?
Me contestó en voz baja. ¿No sabe usted que sí? De pronto se me ocurrió la idea absurda mientras examinaba esos ojos fijos en mí y ese rostro saturnino de que no era un hombre, sino un espíritu. Luego me he preguntado si no tendría él alguna infección en la cabeza. Fue mi turno de dar unos pasos atrás, pero al hacerlo detecté en sus ojos alguna clase de miedo latente a mí, con lo que se me esfumó esa absurda idea mía. «¿Me mira usted?», dije, forzando una sonrisa, como si me tuviese pavor. «No estaba seguro de si lo había visto antes», contestó. «¿Dónde?». Señaló a la luz roja que había mirado. «Ahí». Sin quitarme ojo contestó, pero sin emitir ningún sonido: «Ahí era». Pero bueno, hombre, ¿qué iba a hacer yo allí? De todos modos, sea como fuere, el caso es que nunca he estado ahí. De eso puede estar bien seguro. «Sí, creo que puedo estarlo», replicó. «Sí, estoy seguro de que puedo». Pasó a tener una actitud más distendida, al igual que yo. Contestaba a mis comentarios con viveza y con las palabras apropiadas. ¿Tenía mucho que hacer allí? Sí, es decir, tenía bastante responsabilidad, pero lo que se esperaba de él era exactitud y vigilancia. Y de trabajo real, del físico, bien poco. Cambiar esa señal, ajustar esas luces y girar esta manivela de hierro de vez en cuando era lo único que tenía que hacer en ese sentido. En cuanto a esas muchas horas largas y solitarias de las que yo parecía hacer un mundo, solo podía decir que la rutina de su vida había adoptado esa forma y ya estaba acostumbrado. Había aprendido una lengua ahí abajo, si se podía llamar aprenderla, a únicamente saber leerla y haberse hecho alguna idea rudimentaria de su pronunciación. También había estudiado fracciones y decimales, así como un poco de álgebra, pero nunca, ni de pequeño, se le habían dado bien los números. Y era necesario, cuando estaba de servicio, que permaneciese siempre en medio de ese canal de aire húmedo. No podía subir nunca por esas altas paredes de piedra a que le diera el sol. Bueno, eso dependía de los momentos y las circunstancias. Unas veces había menos tráfico en esa línea que otras, y lo mismo ocurría a ciertas horas del día y de la noche. Cuando hacía buen tiempo, sí que aprovechaba algunos momentos para ascender un poco por encima de tanta sombra. Pero como se hallaba sujeto en todo momento a que sonase el timbre eléctrico, y en esas ocasiones en que subía estaba aún más pendiente por si sonaba, al final, el alivio que le suponía no era tanto como podría imaginarse. Me llevó a su garita, en la que había un fuego encendido, un escritorio con un libro oficial en el que tenía que hacer ciertas anotaciones, un aparato telegráfico con su dial, esferas y agujas, y el pequeño timbre del que había hablado. Cuando le dije que esperaba que me perdonase el comentario de que parecía haber recibido una buena educación, como también esperaba que no se molestara si añadía que quizás la formación que había recibido era la propia de alguien de posición social superior a la del trabajo que desempeñaba, él observó que ejemplos de esa clase de ligera incongruencia no faltaban en distintos cuerpos. Tenía entendido que así ocurría en asilos de pobres, en la policía e incluso en ese último recurso desesperado, el ejército. Y sabía que también era lo que pasaba más o menos entre los empleados de cualquier gran empresa de ferrocarril. De joven había estudiado filosofía. Por mucho que me costara creérmelo, allí sentado en esa choza, a él desde luego le costaba. E iba a clase, pero luego se dio a la mala vida, desaprovechó las oportunidades y se hundió para nunca volver a ser el de antes. No obstante, no se quejaba. Él se lo había buscado y estaba resignado. Ya era demasiado tarde para cualquier otra cosa. Todo lo que he resumido aquí lo dijo con mucha tranquilidad, mientras repartía sus serias y oscuras miradas entre el fuego y yo. Intercalaba algún señor de vez en cuando, y sobre todo al referirse a su juventud, como si me diera a entender que no pretendía ser más que lo que yo tenía delante. Varias veces lo interrumpió el pequeño timbre, y tuvo que leer mensajes y enviar respuestas.
En determinado momento se situó fuera de la puerta, mostró una bandera al pasar un tren y le dijo algo a un conductor. Observé que cumplía con sus obligaciones con extraordinaria precisión y atención, dejando de hablar a mitad de palabras y se presentaba, y permaneciendo en silencio hasta que hubiera terminado lo que tuviese que hacer. En definitiva, que yo habría calificado a ese hombre como uno de los más fiables para desempeñar su trabajo, salvo porque en 2 ocasiones, mientras me hablaba, se cayó de repente al tiempo que palidecía. Se volvió hacia el timbre, que no sonaba, abrió la puerta de la garita, que tenía cerrada para que no entrase la malsana humedad, y miró hacia la luz roja de delante del túnel. En ambas ocasiones regresó junto al fuego con ese aspecto inexplicable que ya le había notado y que había sido incapaz de precisar cuando estábamos a tanta distancia el uno del otro. Cuando me levanté para marcharme, le comenté: «Me voy prácticamente con la impresión de que usted es un hombre satisfecho». Lamento reconocer que lo dije para incitarlo a hablar. «Creo que antes lo era», contestó con la misma voz baja del principio. «Pero ahora estoy preocupado, señor, estoy preocupado». De haber podido al instante, habría retirado sus palabras. Sin embargo, ya las había dicho. Y yo me apresuré a retomarlas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le preocupa? Es muy difícil de explicar, señor. Me es dificilísimo hablar de eso. Si vuelve a visitarme, intentaré contárselo. Pues claro que tengo intención de volver a visitarle. Dígame, ¿cuándo podrá ser? Termino a primera hora de la mañana y estaré aquí de nuevo mañana por la noche a las 10. Entonces vendré a las 11. Me dio las gracias y me acompañó a la puerta. «Lo voy a iluminar con esta luz blanca», dijo con su peculiar voz baja, «hasta que encuentre el camino para subir. Cuando lo encuentre, no lo diga, y cuando llegue arriba, tampoco diga nada». Su actitud pareció volver a aquel sitio más frío, pero no contesté más que «muy bien». «Y cuando baje mañana por la noche, tampoco me llame. Permítame una pregunta antes de que se vaya. ¿Por qué ha gritado ahí abajo antes?» «Pues vaya usted a saber. Sí, he gritado algo parecido». «Algo parecido no, señor. Ha sido eso exactamente. Conozco bien esas palabras. Sin duda las he dicho porque lo he visto a usted aquí abajo». «¿Y no había ninguna otra razón?» «¿Qué otra razón podría tener?» «¿No le ha dado la sensación de que se la transmitían de algún modo sobrenatural?» «No». Me dio las buenas noches y levantó la luz. Fui caminando junto a los raíles, con la impresión muy desagradable de que venía un tren detrás de mí, hasta que encontré el sendero. Fue más fácil subir que bajar, y llegué a la posada sin ningún incidente. Muy puntual, a la noche siguiente, pisé el primer tramo del sendero en zigzag, mientras en la lejanía los relojes daban las 11. Él me esperaba abajo del todo, con la luz blanca encendida. «No le he llamado», dije cuando me acerqué. «¿Puedo hablar ahora?» «Por supuesto, señor». «En ese caso, buenas noches y aquí tiene mi mano». «Buenas noches, señor, aquí está la mía». Tras lo que fuimos a su garita, entramos, cerramos y nos sentamos junto al fuego. «He decidido, señor», empezó diciendo según se inclinaba hacia adelante en cuanto tomamos asiento y hablaba en un tono que apenas era poco más que un susurro, «que no va a tener que preguntarme 2 veces por lo que me preocupa. Ayer lo tomé a usted por otra persona. Eso es lo que me preocupa». «¿Es error?» «No, esa otra persona». «¿Y quién es?» «No lo sé». «¿Se me parece?» «No lo sé. Nunca le he visto la cara. La tiene cubierta con el brazo izquierdo mientras hace gestos muy violentos con el derecho, de este modo. Lo vi que imitaba a alguien que gesticulaba con el brazo, con suma vehemencia. Por el amor de Dios, quítese del medio». «Una noche de luna», dijo, «estaba yo aquí sentado cuando oí a alguien que gritaba: ahí abajo». Me levanté corriendo, me asomé por la puerta y vi a esa otra persona junto a la luz roja de cerca de la entrada del túnel, haciéndome señales con el brazo como le acabo de mostrar. Parecía ronco de gritar y dijo: «Cuidado, cuidado». Y luego de nuevo: ahí abajo, cuidado». Cogí la lámpara, la puse en rojo y corría hacia él mientras le preguntaba: «¿Qué pasa? ¿Ha sucedido algo? ¿Dónde?». Él estaba justo delante de la negra entrada del túnel. Ya me encontraba tan cerca que me sorprendió que siguiera cubriéndose los ojos con la manga. Llegué hasta él con la mano estirada para apartarle el brazo, pero desapareció. ¿Dentro del túnel? No. Me metí en el túnel y seguí corriendo unos 500 metros.
Me detuve, levanté la lámpara por encima de la cabeza y vi los números de las distancias y las manchas de humedad que caían por las paredes y goteaban por el arco. Salí de allí aún más deprisa de lo que había entrado, porque ese sitio me producía una aversión pavorosa. Miré alrededor de la luz roja con mi propia luz roja. Subí por la escalera de hierro a la galería de encima. Volví a bajar y me vine corriendo aquí. Telegrafié a los 2 términos de la línea. ¿Ha habido alguna alarma? ¿Pasa algo? Y llegó la respuesta de los 2 términos. Todo bien. Mientras me resistía al contacto de un dedo helado que me recorría lentamente la espalda, le expliqué que esa persona debía haber sido un engaño de su sentido de la vista, que tendría su origen en alguna afección de los delicados nervios que se encargan de las funciones de los ojos, y que se sabía que a menudo había pacientes que tenían visiones así, algunos de los cuales, conscientes de la naturaleza de su dolencia, dejaban que le realizaran experimentos que lo demostraban. En cuanto a oír un grito imaginario, proseguí, basta con que escuche un momento el viento que sopla en este valle artificial conforme hablamos tan bajo y el arpa desenfrenada en que transforma a los cables del telégrafo. Después de que escucháramos unos instantes, contestó que todo eso estaba muy bien y que algo sabía él del viento y los cables, ya que pasaba tantas largas noches de invierno allí solo y alerta. Sin embargo, aún no había terminado de contarme. Me disculpé y entonces añadió muy despacio lo siguiente mientras me tocaba un brazo. 6 horas después de la aparición, tuvo lugar el famoso accidente que hubo en esta línea, y a las 10 horas trajeron a los muertos y heridos por el túnel hasta el mismo lugar en que yo había visto a ese hombre. Me recorrió un desagradable escalofrío del que no me sobrepuse como mejor pude. No se podía negar, repliqué, que era una coincidencia extraordinaria que lo habría impresionado profundamente. No obstante, también era incuestionable que ocurrían de continuo coincidencias extraordinarias de ese tipo y que había que tenerlas en cuenta en un asunto así. Aunque sin duda yo estaba de acuerdo, añadí, pues me pareció que iba a poner esa objeción, en que las personas con sentido común no tenían muy en cuenta las coincidencias a la hora de explicar los sucesos cotidianos de la vida. De nuevo me comentó que todavía no había terminado y de nuevo me disculpé por interrumpirle. Eso ocurrió hace 1 año, dijo poniéndome otra vez la mano en el brazo y mirando por encima del hombro con ojos exangües. Pasaron 6 o 7 meses durante los que me recuperé de la sorpresa y la conmoción, hasta que una mañana, al amanecer, me encontraba en la puerta y al mirar hacia la luz roja volví a ver al espectro. Se calló y me observó fijamente. ¿Le gritó otra vez? No. Permaneció en silencio. ¿Hacía señales con el brazo? No. Estaba apoyado contra la luz con las 2 manos en el rostro. De ese modo. Volví a concentrarme en lo que imitaba y en esa ocasión se trataba de un acto de duelo. He visto una actitud similar en muchas estatuas de piedras de tumbas. ¿Se le acercó a usted? Entré y me senté, en parte para pensar y en parte porque me sentía mareado. Cuando volví a la puerta ya lucía el sol y el fantasma había desaparecido. ¿Y no ocurrió nada más? ¿A eso no le siguió algo? Me tocó con el índice en el brazo 2 o 3 veces, asintiendo con expresión horrible cada una de ellas. Ese mismo día, al salir un tren del túnel, vi por la ventanilla de un vagón de mi lado lo que era como una confusión de manos y cabezas, y alguien que intentaba dar aviso. Me percaté con el tiempo justo de hacerle señas al maquinista para que se detuviese. Él apagó el motor y accionó el freno, pero el tren siguió avanzando unos 150 metros o más. Corrí tras él y mientras me acercaba oí unos gritos y llantos sobrecogedores. Una señorita muy hermosa había muerto de repente y la trajeron aquí y la depositaron sobre este suelo que tenemos entre nosotros. De manera involuntaria eché atrás mi silla al apartar la vista de los tablones a los que señalaba. Así fue, señor, así fue. Se lo cuento tal y como pasó. No se me ocurría nada que decir y tenía la boca muy seca. El viento y los cables se hicieron eco de la historia con un largo lamento. Continuó. Y ahora, señor, mire lo que le digo y hágase una idea de lo que me preocupa. El espectro volvió hace 1 semana. Desde entonces se me va apareciendo ahí de vez en cuando. ¿En la luz? Sí, en la luz de peligro.
¿Y qué parece que hace? Repitió con aún mayor vehemencia, si es que era posible, la gesticulación de «Por el amor de Dios, quítese de ahí». A continuación prosiguió: «No me da un momento de paz o descanso. Me llama con desesperación durante minutos y minutos seguidos. Ahí abajo, cuidado, cuidado». No deja de hacerme señales con el brazo. Hace que suene el timbre. Me agarré a esto último. «Hizo que sonara ayer por la tarde, cuando estaba yo aquí y usted salió a la puerta». 2 veces. «¿Ve cómo la imaginación lo engaña?», dije. «Yo estaba pendiente de ese timbre con ojos y oídos, y como que estoy vivo, que no sonó en esas ocasiones. No, ni en ninguna otra, salvo cuando lo hizo de modo físico normal porque lo llamaban de la estación para comunicarle algo». Negó con la cabeza. «Nunca me he equivocado con respecto a eso. Nunca he confundido la llamada del espectro con la de los hombres. La del fantasma es una extraña vibración de timbre que no proviene de ninguna otra cosa. Y no he dicho que el ojo capte que el timbre se agita cuando ocurre. No me extraña que usted no lo oyera, pero yo sí, que lo oí». «¿Y le pareció que el espectro estaba ahí fuera cuando se asomó?». «Sí, estaba ahí». «¿Las 2 veces?». «Las 2 veces». «¿Quiere acompañarme a la puerta para comprobar si ahora lo ve?». Se mordió el labio inferior como si no estuviese muy dispuesto, pero de todos modos se levantó. Abrí la puerta y me quedé en el escalón, mientras que él permaneció en el umbral. Ahí estaban la luz de peligro, ahí estaba la lúgubre entrada del túnel, ahí estaban las altas y húmedas paredes de piedra de la zanja, y ahí estaban las estrellas sobre ellas. «¿Lo ve?». Le pregunté observando detenidamente su rostro. Él forzaba la vista, aunque tal vez no mucho más que yo al dirigir al mismo lugar. «No», contestó, «no está». «Bien». Volvimos dentro, cerramos la puerta y nos sentamos. Yo pensaba en cuál sería la mejor forma de sacarle partido a esta ventaja, si se podía llamar así, cuando él retomó la conversación con tanta naturalidad como si diera por sentado que no podía existir ninguna discrepancia seria entre nosotros acerca del hecho en sí, que me sentí en una posición muy débil. «Supongo que a estas alturas ya entenderá usted perfectamente que lo que tanto me preocupa es qué querrá decirme el espectro». Contesté que no estaba tan seguro de que lo entendiera perfectamente. «¿De qué me está advirtiendo?». Caviló con la mirada en el fuego, para solo dirigirla de cuando en cuando hacia mí. «¿Cuál es el peligro? ¿Dónde está el peligro? ¿Hay algún peligro acechando en alguna parte de esta línea? ¿Va a ocurrir alguna desgracia terrible? No se puede dudar esta vez, después de todo lo que ya ha pasado. No obstante, también está claro que es una forma muy cruel de rondarme a mí. ¿Qué puedo hacer?». Se sacó el pañuelo y se limpió las gotas que le perlaban la acalorada frente. «Si telegrafiase que había peligro en alguno de los 2 lados o en ambos, no podría explicarlo», prosiguió secándose las palmas de las manos. «Me metería en un lío y no serviría de nada. Pensarían que estaba loco. Vendría a ser algo así como mensaje: peligro, cuidado». Respuesta: «¿Qué peligro? ¿Dónde?». Mensaje: «No lo sé, pero por el amor de Dios, cuidado». Me quitarían del puesto. ¿Qué iban a hacer si no? Daba mucha lástima su agonía mental. Era un tormento de un hombre muy concienzudo que se veía agobiado, más allá de lo que era capaz de resistir, por una responsabilidad ininteligible en la que podía haber vidas implicadas. Cuando eso se me apareció por primera vez bajo la luz de peligro, continuó mientras echaba el pelo negro hacia atrás y se frotaba las sienes una y otra vez, llevado por lo febril de su aflicción: «¿Por qué no me dijo dónde iba a ocurrir el accidente, si es que iba a ocurrir? ¿Por qué no me dijo cómo evitarlo, si es que se podía evitar? Cuando se me apareció la segunda vez tapándose el rostro, ¿por qué en vez de eso no me dijo: esa mujer va a morir, que la retengan en su casa? Si en esas 2 ocasiones tan solo vino para demostrarme que sus advertencias eran ciertas y de ese modo prepararme para la tercera, ¿por qué no me dice ahora las cosas con claridad? Y si además acude a mí, que Dios me ayude, un pobre guardavía en esta estación solitaria, ¿por qué no se le aparece a alguien de buena reputación para que le crean y con capacidad para actuar?». Cuando lo vi en este estado, comprendí que por el bien de este pobre hombre, así como de la seguridad pública, lo que tenía que hacer de momento era intentar tranquilizarle. Así pues, dejando aparte toda cuestión de realidad e irrealidad, le dije que quien cumplía con su obligación a conciencia hacía bien su trabajo, y que al menos le quedaba el consuelo de saber que entendía cuál era su obligación, pese a que no entendiera esas apariciones desconcertantes.
En eso me fue mejor que en el intento de razonar con él para que dejase de tener esa convicción. Se calmó y luego las ocupaciones propias de su puesto fueron reclamando mayor atención por su parte conforme avanzaba la noche, después de ofrecerme a quedarme hasta el amanecer. Sin embargo, él no quiso. No veo motivo para ocultar que más de una vez me volví a mirar la luz roja mientras ascendía por el sendero, que no me gustaba esa luz y que habría dormido muy mal de haber estado mi cama debajo de ella. Como asimismo no me gustaban los 2 momentos del accidente y de la chica muerta. Eso tampoco lo voy a ocultar. No obstante, a lo que más vueltas le daba era lo que debería hacer tras haberme revelado él su secreto. Estaba claro que era un hombre inteligente, vigilante, meticuloso y preciso, pero ¿cuánto tiempo seguiría así teniendo en la cabeza como la tenía? Aunque el suyo fuera un puesto subordinado, era de una responsabilidad muy importante, y me pregunté si a mí mismo, por ejemplo, me gustaría poner en riesgo mi vida porque él dejase de desempeñar su trabajo con tanta precisión. Como no conseguí librarme de la sensación de que sería una traición por mi parte que comunicase a sus superiores de la compañía lo que me había contado, sin hablar primero claramente con él y proponerle una solución intermedia, al final decidí ofrecerme a acompañarle, mientras seguía guardándole el secreto de momento, al mejor médico que hubiese por aquellos lugares para recabar su opinión. Él me había informado de que tenía cambio de turno al día siguiente, en el que terminaría 1 hora o 2 después del amanecer para volver luego tras el atardecer, y yo había quedado en regresar esa noche. Hizo muy buena tarde, así que salí temprano para disfrutarla. El sol aún no se había puesto del todo cuando atravesé el campo que había cerca de la cumbre de la profunda zanja. Pensé que ampliaría el paseo 1 hora más, media de ida y media de vuelta, y luego ya iría a la garita del guardavía. Antes de continuar caminando, me asomé por el borde y miré hacia abajo desde el punto en el que lo había visto la primera vez. No puedo describir el estremecimiento que se apoderó de mí cuando cerca de la entrada del túnel vi a un hombre que se cubría los ojos con el brazo izquierdo y hacía violentos gestos con el derecho. El indescriptible terror que sentí se me pasó enseguida, pues enseguida comprobé que no se trataba de ninguna aparición, sino de un hombre de verdad, y que había unos cuantos más a poca distancia ante los que parecía estar ensayando el gesto. La luz de peligro no estaba encendida aún. Contra ella había una pequeña construcción baja que yo no había visto nunca, hecha de soportes de madera y lona. No era más grande que una cama. Tuve la irresistible sensación de que había pasado algo, y me reproché con mucho miedo que hubiese ocurrido una desgracia fatídica por dejar a ese hombre allí y no encargarme de que enviasen a alguien para que supervisara o corrigiese lo que él hiciera. Bajé por el intrincado sendero lo más aprisa que pude. ¿Qué ocurre?, pregunté a los hombres. «Ha muerto esta mañana el guardavías, señor». «¿El de esta garita?» «Sí». «¿El que yo conocía?» «Si lo conocía, podrá reconocerlo, señor», dijo el hombre que me hablaba mientras muy solemnemente se descubría la cabeza y levantaba la lona, ya que tiene el rostro bastante sereno. «¿Pero cómo ha sido? ¿Cómo ha sido?», pregunté volviéndome de uno a otro, cuando cerraron de nuevo la pequeña construcción. «Lo ha arrollado una locomotora, señor. No hay nadie en Inglaterra que conociese el trabajo mejor que él. Pero por lo que fuera, no se ha apartado de las vidas. Ha sido a plena luz del día. Había encendido la luz y tenía la lámpara en la mano. Al salir la locomotora del túnel, él se encontraba de espaldas y lo ha arrollado. Así está el maquinista, que nos está enseñando cómo ha sucedido. Enséñaselo al caballero Tom». Este, que llevaba un vasto traje oscuro, volvió al lugar de antes en la entrada del túnel. Al girar la curva dentro del túnel, dijo, lo divisé al final, como si lo viera al final de un telescopio. No había tiempo para frenar y sabía que él era muy cuidadoso. Como no parecía prestar atención al pitido, lo corté cuando estábamos casi encima de él y lo llamé con todas mis fuerzas. ¿Qué le dijo? Dije, ahí abajo, cuidado, cuidado, por el amor de Dios, quítate de ahí. Dio un respingo. Ay, ha sido espantoso, señor. No he dejado de llamarle en ningún momento. Me he puesto este brazo delante de los ojos para no ver y con el otro le he hecho señas hasta el final. Pero no ha servido de nada. No voy a prolongar este relato para centrarme en algunas de sus curiosas circunstancias más que en otras. Como conclusión,
Sí que señalaré la coincidencia de que el aviso del maquinista no solo incluyera las palabras que el desdichado guardavía me había repetido que le obsesionaban, sino también las que yo, no él, había atribuido, y solo en mi cabeza, a la gesticulación que él había imitado.